me preguntan, una vez superado el conflicto biológico, ¿se puede quitar, extraer ese tumor con cirugía? Y es una muy buena pregunta porque desde el enfoque de la medicina germánica, la respuesta no es simplemente un sí o un no, ¿está? Porque, a ver, lo primero que habría que comprender es que tenemos que saber qué tipo de tejido está involucrado primero, ¿sí? Porque este modelo plantea que cuando hablamos de un programa del tipo ductal o del tejido ductal, de los conductos mamarios, tiene un comportamiento biológico diferente al de la glándula mamaria. Y según esta perspectiva, el tejido glandular, que deriva del cerebelo, ¿sí?, crece durante la fase activa de un conflicto biológico, ¿sí? Cuando esa necesidad queda cubierta o ese conflicto se resuelve, que es lo mismo, el organismo entra en una fase de reparación. En cambio, cuando estamos hablando o frente a un proceso del tipo intraductal, está, que es durante la fase de adaptación, durante la fase activa, prácticamente no hay síntomas o no son importantes o son imperceptibles, ¿sí? O hay hiposensibilidad. Entonces, recién cuando el conflicto se resuelve, ahí comienza o se inicia la fase de reparación, ¿sí? Momento en el cual ahí recién aparecen los cambios, muchas veces aparece el diagnóstico como el carcinoma ductal, ¿está? Es decir, ambos tejidos responden a necesidades biológicas diferentes y por ende, ¿sí?, tienen una lógica completamente distinta en cuanto al desarrollo fisiológico. Entonces, cuando alguien me pregunta si una vez resuelta el conflicto simplemente puedo sacar el tumor como practicando una cirugía, a ver, desde este enfoque la respuesta me parece a mí es que antes habría que comprender en qué momento del proceso biológico se encuentra esa persona, a dónde está parada, ¿está? Porque muchas veces sucede que la mujer nunca llegó a identificar cuál fue la vivencia que según este modelo desencadenó este programa biológico, o incluso puede haber resuelto prácticamente o parcialmente un aspecto del conflicto, pero todavía el conflicto, digamos, permanece, ¿sí?, activo. ¿Está? Entonces hay que evaluar todas las condiciones, ¿sí?, que de alguna manera pueden llegar a estar sosteniendo ese proceso. Entonces, desde esta mirada, cuando solamente se interviene sobre el tejido sin comprender qué estaba ocurriendo en la vida de la persona, se estaría, digamos, actuando sobre las consecuencias, pero no necesariamente sobre aquello que dio origen a este proceso, ¿sí? Por eso este enfoque pone tanto énfasis en realizar una anamnesis profunda en el paciente, reconstruir cronológicamente toda la historia que la persona pudo haber atravesado, identificar todos los acontecimientos importantes que ocurrieron antes de que aparecieran los síntomas, cuáles fueron las pérdidas, las separaciones, los conflictos familiares, preocupaciones, peleas, quién estuvo en peligro, cuáles fueron esos miedos, cuáles fueron esas situaciones que la persona vivió inesperada, de forma dramática, en soledad, todos esos eventos vividos con muchísima intensidad que pudieron haber coincidido con el inicio de ese programa biológico. Muchas veces la persona no logra establecer esa relación porque el cerebro registra esos acontecimientos de una manera muy diferente a cómo la persona los puede recordar de una manera consciente o dándose cuenta. Entonces, en el trabajo terapéutico en consulta, digamos, consiste justamente en poder ayudar a encontrar esas conexiones, comprenderlas, resignificarlas, y desde este modelo se interpreta que si ese proceso todavía no terminó de resolverse y únicamente se interviene mediante una cirugía, puede quedar una cuenta pendiente, ¿sí?, o queda pendiente aquello que el organismo estaba intentando completar en términos reparativos. Por eso el objetivo no sería solamente agarrar y eliminar ese tejido
sin comprender absolutamente nada de lo que está pasando, ¿sí? Porque, a ver, detrás de ese crecimiento hay una profundidad, hay una función que tendría ese tejido dentro de la lógica biológica propuesta, digamos, por nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que estaba intentando resolver el organismo a través de ese programa biológico? Esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, esto requiere tiempo, ¿sí? Porque rara vez existe un único conflicto. Generalmente hay un entramado de vivencias y situaciones que están relacionadas, de historias familiares, de experiencias acumuladas y de emociones que fueron preparando todo el terreno y fueron generando las condiciones óptimas para que ese programa biológico determinado pudiera desencadenarse. Y bueno, muchas veces participan en ese entramado conflictual determinadas personas, ¿sí? O más personas, pero hay todo un contexto familiar, ¿está? También se considera fundamental trabajar sobre el miedo, ¿sí? Porque ese miedo aparece muchas veces con el diagnóstico, porque ese miedo modifica completamente la manera en que la persona, digamos, atraviesa todo este proceso. Y el miedo a morir, ese miedo a perder el cuerpo, ese miedo al futuro, ese miedo por los hijos o por la familia, son experiencias que son profundamente humanas, ¿sí? Y que también necesitan abordarse, ¿sí? Por eso, más allá de cualquier tratamiento médico que cada mujer, cada persona decida realizar, ¿sí? Junto con, con, con esas personas, este enfoque propone una mirada mucho más profunda y ampliar esa mirada y comprender que detrás de un órgano existe una persona con una historia, con vínculos, con emociones, con pérdidas, con experiencias que merecen ser escuchadas, que merecen ser resignificadas, resueltas, porque una resonancia, una mamografía, una biopsia o una cirugía pueden decirnos qué está ocurriendo en el tejido, pero nunca nos van a contar qué estaba viviendo realmente esa mujer cuando todo comenzó. Y tal vez ese sea una de las preguntas más importantes, ¿sí? Que tenemos que hacernos. ¿Qué estaba ocurriendo en mi vida cuando apareció ese síntoma? ¿Qué necesitaba resolver? ¿Qué necesidad biológica no pude satisfacer? ¿Qué experiencia quedó grabada con tanta intensidad y se biologizó en mi cuerpo? Entonces, para este enfoque, ahí es donde empieza el verdadero trabajo terapéutico. No solamente acompañar al o elegir un tratamiento médico desde la inconsciencia, sino también ayudar a la persona a comprender su historia, integrar lo vivido, trascenderlo, desactivar las condiciones que según esta perspectiva sostienen la existencia de ese programa biológico y recuperar esa sensación de coherencia entre lo que la persona vivió, lo que siente y lo que expresa su cuerpo, ¿sí? Y bueno, entendiendo que el objetivo, por supuesto, no es mirar únicamente a la enfermedad, sino comprender a la persona en todos sus matices y en toda su complejidad humana, y no reducirlo todo al carcinoma ductal o al carcinoma glandular, sino que hay que hacer un trabajo profundo, es todo un proceso que a veces requiere de tiempo, y en esa toma de conciencia pueden salir a la luz todos los conflictos biológicos que coexisten y todo ese entramado y con quién está articulado ese programa biológico, como para empezar a desestructurar toda esa situación y que la persona empiece a tener muchísima más claridad sobre lo que está atravesando, sobre por qué apareció en ese momento de su vida, para qué, cuál era el sentido biológico, cuál era la lógica de su biología en ese momento, qué era lo que no pudo atender, con quién está relacionado, vinculado o estructurado ese programa, porque una vez que tenemos toda esa información recién ahí, podemos empezar a trabajar y a
desarticular